Buen día, jóvenes. Buenos días. Muchas gracias por estar temprano. Buen día. Hoy vamos a hablar de la luz, especialmente de la naturaleza ondulatoria y del comportamiento que tiene como partícula. No fue fácil ponerse de acuerdo que la luz tiene comportamiento dual, es decir, que se comporta como onda pero también como partícula. Newton era partidario de que la luz se comportaba como un haz de partículas, pero Huygens, que era otro personaje de ese tiempo, consideraba que la luz se comportaba como una onda. Entonces, uno de los experimentos que hizo pensar que la luz se comportaba como un haz de partículas era el de Newton, en el que hacía pasar un haz de luz por un prisma, por un vidrio, y notaba entonces que la luz se descomponía de colores. De ahí que salían una serie de características de la luz que ahora conocemos. Ahora sabemos que la luz roja casi no se refracta, miren, casi pasa en línea recta. En cambio, la luz morada o la luz azul sí se refracta bastante. Y esto es porque la longitud de onda de la luz azul es más corta que la longitud de onda de la luz roja. Miren, esta mide 700 y esta mide 400. Esto solo es una parte del espectro electromagnético completo. Solo es una pequeña banda que se llama el visible, que nuestros ojos, por eso se llama visible, porque nosotros tenemos capacidad de ver esa radiación. En cambio, hay toda una radiación en longitudes de onda más largas y una radiación en longitudes de onda más cortas, que nuestros ojos no son sensibles a esa radiación. El experimento de Jung lo que hacía era pasar un haz de luz por una rendija aquí. Y entonces él notaba que había como que las líneas brillantes con las líneas oscuras como que se entrelazaban. Eso, y con muchas más observaciones y la teoría de Huygens, llegan a la conclusión de que la luz se comporta como una onda, con todas las observaciones que hicieron. Era como que las ondas, cuando pasaban por esa rendija, se cancelaban unas con otras y se notaba esas líneas brillantes y oscuras como intercaladas. Bien, de aquí del experimento de Newton, pues ya vemos entonces que ya salen algunas características de la luz, ya se habla de longitud de onda, ya se habla de que estas pueden estar a una temperatura, la luz roja puede estar a una temperatura menor por ser la longitud de onda más larga comparada con la longitud de onda del azul, por ejemplo. Después tenemos acá cómo es que se produce la luz. Esta es una forma bien simple de explicar cómo es que se produce la luz utilizando el modelo de Bohr o el modelo de átomo más el primero, digamos, que surgió, o el más sencillo. Un modelo de átomo en el que el núcleo está en el centro y los electrones están en los orbitales, están orbitando alrededor del núcleo. Ahora ya sabemos que hay otros modelos de átomos, el de Rutherford, el de Schrödinger, hay varios modelos, pero este sigue siendo válido. Por lo menos para explicar cómo es que se produce la luz sigue siendo válido. Entonces lo que sucede es que cuando un electrón pasa de un orbital a otro que está más cerca de la base,
se produce un fotón. De igual manera aquí, miren, si este electrón pasa de un orbital más alto a este que está más interior, también se produce un fotón. La diferencia entre los dos es que este solo se traslada de un orbital al próximo, más cercano, pero este se traslada más orbitales. En ese sentido se producen fotones de diferente energía. Este es un fotón azul. Si se fijan, la longitud de onda de este es más corta. Cuando yo hablo de longitud de onda es qué tan larga es este ciclo, de una cresta o de un valle a un valle. Aquí la longitud de onda es de esta cresta a esta cresta. Entonces, si se fijan aquí, la longitud de onda es más larga. La distancia que hay de aquí a aquí es más larga que la distancia que hay de aquí a acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en una de ellas pues surge un fotón azul que, por tener una longitud de onda más corta, es más energético y tiene mayor temperatura. Y esto está relacionado con lo que hablábamos ayer, lo de las estrellas azules, lo de las estrellas rojas. Miren, y aquí también surge un fotón con una longitud de onda más larga, que tiene una frecuencia menor y que tiene una menor energía. También se concibe la luz como radiación electromagnética. También se le llama solamente radiación. Pero en el tiempo de Maxwell, cuando él estudiaba tanto el campo eléctrico y el campo magnético, él pudo darse cuenta que había una conexión entre el campo eléctrico y el campo magnético. Primero, que estaban como perpendiculares uno con el otro, pero además viajaban en la misma dirección. Y luego que tenían una velocidad constante los dos campos. Y era precisamente esa velocidad a la que nosotros le llamamos la velocidad de la luz. Entonces Maxwell sugiere que a la luz también tiene que llamarse la radiación electromagnética, porque se transporta en forma de onda en el campo eléctrico y en el campo magnético. Es como el medio a través del cual se transporta la luz. Así como las ondas del agua se transportan en el agua, pues la luz también tiene una forma de transporte, que es el campo eléctrico y el campo magnético. Aquí también nos podemos ver que la distancia que hay entre este valle, nosotros llamamos valle a la parte más baja de esta gráfica, y aquí a esto es que nosotros le llamamos longitud de onda. Miren. Y la longitud de onda con la frecuencia están relacionadas de manera inversa. Cuando nosotros hablamos de frecuencia, nos referimos a cantidad de ciclos por unidad por segundo. Entonces, por ejemplo, esta longitud de onda tiene una frecuencia, pero si hubiera una longitud de onda que estuviera como más cerca las crestas con cresta, entonces diríamos es más frecuente. Por eso es que se le llama a la luz radiación electromagnética, porque se transporta en un campo eléctrico y magnético en la misma dirección. Aquí también podemos ver el espectro electromagnético completo. Como decían ustedes la vez pasada que expusieron, el espectro electromagnético es el conjunto de todas las bandas o de todas las longitudes de onda, de la cual nosotros solo observamos este pequeño pedacito. Solo observamos, nuestros ojos solo pueden ver desde los 400 a los 700. Pero la luz ultravioleta no la podemos ver. Solo se puede saber de la radiación ultravioleta, pues que le hace daño a la piel, que le hace manchas, que puede hacer un cáncer de piel. O sea, es dañina, es radiación dañina. Nuestra atmósfera tiene capacidad para bloquear la radiación ultravioleta. Y
Los rayos X también forman parte, miren, de longitudes de onda más que se van haciendo más cortas cada vez. El ultravioleta es más corto que el azul, los rayos X más cortos y los rayos gamma son los que son más energéticos. Porque como les decía, a mayor longitud de onda, menor energía. O sea, estos son menos energéticos, pero estos son más energéticos. Entonces, por ejemplo, los rayos gamma tampoco los podemos ver. Nuestros ojos no son sensibles a los rayos gamma, pero sí los rayos gamma se utilizan especialmente para medicina, para tratar esos cánceres que son bien invasivos. Y igual son dañinos para la salud, ¿verdad? O sea, si alguien trabaja, por ejemplo, con esta radiación mucho tiempo, va a terminar bien enfermo. Entonces, fíjense, aquí están, por ejemplo, los microondas, el efecto que tienen las ondas del micro, pues ya ven ustedes que lo que hacen es calentar las comidas, hacer hervir el agua, y las ondas de radio, que son largas y que por lo tanto están relacionadas con las comunicaciones. Aquí, entonces este sería todas las bandas del espectro electromagnético en un solo dibujo. Entonces aumenta la frecuencia para este lado, por lo tanto aumenta la temperatura. Por ejemplo, nosotros sabemos que una estrella que es muy caliente emite bastante en rayo gamma. Pero si una estrella no es tan caliente así como el Sol, pues va a emitir en el visible. Por eso nosotros al Sol lo miramos de color amarillo. Y luego si una estrella es menos caliente, tipo Betelgeuse, que es una estrella roja, emiten una longitud de onda más larga que el Sol. Y su temperatura es menor. De ahí que podemos ir viendo cómo es que los científicos o los especialistas en estos temas, cómo es que pueden saber las características o la composición química incluso que tiene un objeto celeste viendo su espectro. Porque la composición química se puede saber porque cada elemento químico tiene su forma de emitir o de absorber energía. Entonces, la forma en que emite o absorbe, por ejemplo, el hidrógeno es única. Los espectroscopistas conocen en qué longitud de onda radia el hidrógeno, cuáles son las líneas características del hidrógeno. Entonces rápido pueden saber si una estrella tiene hidrógeno. Bueno, además de eso, pues están algunas leyes de la física. Bueno, estas todavía no son las leyes de la física, es más bien parámetros de la luz que son importantes. ¿Cómo se relaciona la frecuencia con la longitud de onda? Que era lo que les venía diciendo. Miren, son inversamente proporcionales. A medida que aumenta la longitud de onda, la frecuencia disminuye. Si la longitud de onda aumenta, entonces la frecuencia disminuye. Así como las ondas de radio tienen una longitud de onda larga, entonces no son tan energéticas, no son tan frecuentes, pero tienen una frecuencia menor que los rayos gamma, por ejemplo, que son bien frecuentes. La frecuencia se mide en hertz. Un hertz se conoce como ciclos por segundo. ¿Cuántos picos o cuántas crestas pasan en un segundo? A eso se refiere la frecuencia. Entonces esta fórmula, pues la frecuencia está dada en Hertz, esta longitud de onda tendría que estar dada en metros y la velocidad de la luz, que es un valor constante, esos 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, que el átomo de hidrógeno emite ondas de radio en los 21 centímetros, entonces podemos saber con qué frecuencia, cuál es la frecuencia, cuál es la temperatura. Miren, la frecuencia sería la velocidad de la luz, convertimos esos centímetros a metros y ya nos queda esta cantidad. Estos hertz, ¿qué significa?
son 1.4 por 10 a la 9 ciclos por segundo. Crestas o valles, que son los de las longitudes. ¿Cuántos ciclos pasan en un segundo? Esta es la frecuencia. Esta es la frecuencia entonces de la radiación que emite el hidrógeno en esta longitud de onda que es de radio. Bueno, ahora sí, lo de las leyes de la física, solo les voy a mencionar esta, que es la ley de Wien. La ley de Wien lo que relaciona es la temperatura del cuerpo con la longitud de onda en la cual el cuerpo emite intensamente o en la cual emite más el cuerpo. Porque un cuerpo negro podemos nosotros considerar que una estrella se comporta como un cuerpo negro. Más o menos porque el cuerpo, bueno, nosotros sabemos que aunque el cuerpo negro nosotros lo definimos como aquel cuerpo en el que ni la luz puede salir. Entonces, las estrellas ustedes podrían decir, bueno, pero las estrellas sí las vemos brillar. Bueno, lo que pasa es que las estrellas lo que emiten es la luz que ellas producen internamente, pero si ellas acapararan luz, ellos la absorben, tal como lo hace un cuerpo negro. En ese sentido, nosotros podríamos utilizar esta ley de Wien para calcular en qué longitud de onda emite más una estrella si sabemos su temperatura. O sea, nosotros podríamos rápido inferir, si sabemos la temperatura de la estrella, podríamos inferir si esta estrella está emitiendo más en el infrarrojo o si está emitiendo más en el ultravioleta o más allá del ultravioleta o en rayo gamma o si está emitiendo en el visible. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense, aquí comparamos tres estrellas que tienen una temperatura diferentes, más o menos van de doble a cada uno. Entonces digamos, esta es una estrella más o menos como Betelgeuse, que tiene una temperatura superficial de 3000 grados Kelvin. Entonces, el pico de radiación está más cerca del rojo. Por eso es que Betelgeuse es roja. Digamos que esta tiene una temperatura menor. Si tuviera una temperatura menor, entonces estaría emitiendo más allá del rojo. Por ejemplo, esta es una estrella más o menos como el Sol. El Sol emite su radiación, la mayor parte de su radiación en el visible. Por eso nosotros lo vemos de color amarillo. Aquí debería de estar el pico si se tratara de una estrella exactamente como el Sol. Aquí emite más en el amarillo. No significa eso que no emitan en todas las longitudes de onda, porque si ustedes se fijan acá, también emite en estos, pero ya en menor cantidad. Aquí ya va bajando. Lo mismo para esta longitud de onda, también va bajando. Ya es menos la intensidad en estas longitudes de onda, tanto en estas que son muy frecuentes como en estas que son más largas. Y si tenemos una estrella como el doble de la temperatura solar, entonces ya no emite en el visible, ya el pico de radiación está orientado más allá del ultravioleta. Entonces nosotros de ahí podemos inferir que la temperatura también tiene que ver con, como habíamos dicho, con la cantidad de radiación que están emitiendo al máximo. O sea, no significa que no emitan en otras longitudes de onda. Esta estrella muy caliente que está aquí también emite en el visible, pero va en disminución, miren, y va disminuyendo cada vez. Lo mismo acá. Licenciada, quiere decir que entonces la longitud de onda máxima es como decir donde más tiene el color el cuerpo. Sí,